Translation. ¿Todo bien ya? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Liga, muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Entrenadores y a sus dos presidentes por haberme invitado. Efectivamente, mi nombre es Jorge Masía, soy abogado, soy también economista y trabajo en un despacho que se llama DLA Piper, un despacho internacional. Y el objeto de la ponencia es muy directo. De hecho, voy a ser amablemente breve con mi ponencia porque yo creo que lo importante es el debate y el foro con todas las personas ofreciendo sus opiniones al respecto, ¿no?, sobre esta cuestión que es controvertida. Cuestión controvertida me refiero al canon del 3% abonado por los entrenadores de fútbol a las distintas federaciones, una gran parte a la Federación Española de Fútbol, ¿no? He dicho canon del 3%, pero la cuestión que nos llevó a estudiar esto y que nos solicitó Xavier, el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, fue precisamente esta. ¿Qué es ese 3%? Hemos hablado, o por lo menos yo he escuchado en el breve espacio de tiempo que estaba aquí, tasa, canon, impuesto, retribución. ¿Qué es? Esa era la función que se nos encomendó al despacho en el que trabajo, encontrar efectivamente qué naturaleza tiene esta retribución. Porque cuando uno paga una cosa, tiene dos preguntas, ¿no? Básicamente una es económica y es ¿qué me van a dar a cambio de lo que estoy pagando? Y la otra es jurídica. ¿Por qué lo estoy pagando? Bueno, cuando vas a sacarte tu pasaporte tienes que pagar una tasa. Es una tasa, está sometida a un régimen jurídico específico, está impuesta por quien expide esa tasa, ¿de acuerdo? Ese es el régimen jurídico y esa la competencia o la función que se nos atribuye a nosotros verificar en el despacho, ¿no? Y la otra cuestión es, ¿y qué me dan a cambio? La tasa del pasaporte, pues nos dan el pasaporte, eso es evidente. Pero ¿qué les dan a los entrenadores a cambio del 3% de su salario por todos los conceptos que cobran, no solamente por esa retribución? Bueno, pues es algo difícil de entender, ¿no? Difícil de entender tanto desde su propia naturaleza y de su perspectiva como una vez que uno empieza a indagar sobre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque la información es absolutamente oscura y escasa en esto. Y esto es algo que tenemos que poner de manifiesto. Es decir, no solamente están cobrando a los entrenadores un 3% por su salario por no se sabe qué, sino que además no se le puede preguntar a nadie. Esto sinceramente a mí me ha resultado muy perplejo, ¿no? Yo llevo 10 años de abogado y la verdad es que la falta de información en esta materia resalta, ¿no? Es bastante significativa. Bueno, creo que se han repartido las slides, no sé si le han tocado a todo el mundo, están en las pantallas. Como decíamos, el punto de partida es que no existe ninguna disposición de los órganos de gobierno de la Federación ni del Comité de Entrenadores que haga mención al mencionado canon del 3%. Existen algunas disposiciones de las federaciones regionales que establecen esta obligación de pago del canon del 3% como cuota de licencia o derechos de contrato. Y luego lo someto a debate. ¿Qué es esto de derechos de contrato? No se entiende, ¿no? Muy bien, ¿no? Bien, ahí teníamos unas tablas, unas referencias. Creo que antes ya se ha expuesto algunas de estas menciones, ¿no? Hay un punto significativo en esto, ¿no? Y es que hasta donde conocemos, porque ya digo, la información es muy escasa, nadie nos cuenta nada, la Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, no ha denegado nunca una licencia
por no abonar este canon del 3%. Entonces, esto nos da una pista para conocer qué es exactamente el canon del 3%. A priori, cuando uno no tiene referencias, tiene que hacer conceptos generales o categorías generales, si no es imposible, se puede volver loco. ¿Qué es? ¿Un precio público? ¿Una tasa? ¿Un impuesto? ¿Es algo que necesito para acceder a la profesión? Esas categorías generales nos llevan a dos posibles escenarios del 3%. Que efectivamente se corresponda con una exigencia para obtener la licencia federativa. En este caso, entonces, estaríamos ante una actuación de ejercicio de la función pública delegada de la Federación, evidentemente, o que no se corresponda con esto. Y aquí tenemos un problema. Si no se corresponde con esto, ¿con qué se corresponde? Porque tampoco tenemos un decálogo o una lista de contraprestaciones. Luego, supongo que oiremos experiencias que lo destacan. ¿De qué tenemos a cambio de este 3%? Y entonces, si tú pagas algo y no recibes nada a cambio, ¿esto qué es? Económicamente es un destrozo, evidentemente. Jurídicamente es difícil de catalogar. ¿De acuerdo? Bueno, y nosotros seguimos investigando. Tenemos la licencia federativa y, efectivamente, me salto algunas slides. Para obtener la licencia federativa, uno de los requisitos está en el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, el artículo 156, es satisfacer la cuantía que fije la Asamblea General en concepto de diligenciamiento visado de la correspondiente licencia. Es decir, que efectivamente, si a mí me dan la licencia, yo tengo que pagar algo a cambio. Normalmente esto, desde un punto de vista jurídico, se suele llamar una tasa. Todo el mundo conoce la tasa del DNI cuando va a pagarla. Claro, a cambio recibe un DNI. Bien. El canon del 3% podría ser este 156.1b. Es decir, podría ser algo necesario para que nos dieran la licencia. Si fuera así, la Real Federación Española de Fútbol y por delegación las territoriales estarían actuando bajo la delegación de potestades públicas que, como sabéis, tiene la Real Federación Española de Fútbol. Avanzamos, porque todavía desconocemos si efectivamente estamos otorgando un 3% de todo nuestro salario, de todas nuestras percepciones, a cambio de conseguir una licencia o no. Más pistas. No existe ninguna disposición de los órganos de gobierno de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol, ni del Comité de Entrenadores que haga mención al canon del 3%. Ningún caso en el que se haya denegado la concesión de otorgamiento de licencias federativas con consecuencia del no abono del canon del 3%. Pero es que además aquí esto resulta ya francamente llamativo. No existe ningún equivalente, no hay un benchmarking, es decir, ninguna asociación a nivel internacional, sea de entrenadores, sea de entrenadores de fútbol, sea de entrenadores de baloncesto, sea de entrenadores de... hagan una cantidad establecida a porcentaje de su salario a cambio de, en principio, prácticamente la nada, ¿no? O por lo menos no se nos ha explicado qué es lo que existe. Entonces ya uno se plantea que efectivamente debemos de abandonar la tesis de que esta retribución del 3% que se paga a las federaciones es por el pago de una licencia, porque para que pueda yo seguir trabajando, y tenemos que acoger la teoría que nos dio o que dio a la Asociación Nacional de Entrenadores el Consejo Superior de Deportes. Claro, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol se pregunta sobre todas estas cuestiones, evidentemente, vela por los intereses de los entrenadores, y uno de los preguntados fue el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes dijo esto, dijo, literalmente cito, el pago del repetido 3% tenga su origen en una liberalidad de carácter histórico por parte de los entrenadores y que el citado pago no venga impuesto en la normativa federativa aprobada por la Comisión Directiva del CSD con arreglo a lo establecido en el artículo 10.2b de la Ley Brava, permite considerar que esta cuestión es propia de las facultades de autoorganización de que gozan las federaciones deportivas. Es decir, el Consejo Superior de Deportes dijo, oiga, esto no es ejercicio de facultades delegadas. Por lo tanto, para el Consejo Superior de Deportes, esto no puede ser la letra B del apartado número 1 del 156 del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Y si no es eso, tenemos un problema, porque no sabemos qué es y no podemos
a averiguarlo, porque tampoco nadie nos lo dice. Bien, en definitiva, y voy concluyendo porque hay muchos más ponentes y sobre todo en esta disciplina muchos más ilustres que yo, ¿no? O bien nos encontramos ante una liberalidad histórica, es decir, que los entrenadores, en muchos casos los clubes de fútbol, han estado pagando esto, según palabras del Consejo Superior de Deportes, porque han querido, como si me lo dais a mí a partir de ahora, yo lo recibiré encantado, obviamente, o bien se debe entender que es un requisito previo para la obtención de la licencia federativa. Si fuera así, si fuera un requisito previo para la licencia federativa, entonces sí que existe un control, evidentemente. Entonces sí que quien impone esa retribución para que me den una licencia está controlado porque está ejerciendo facultades delegadas de la Administración. ¿Y cuál es el máximo control que puede haber? Bueno, que evidentemente la retribución no puede ser completamente arbitraria, no puede ser a dedo, no puede ser históricamente el 3% de algo. Tiene que pagar, como se ha dicho antes, Mourinho 300.000 euros porque le den el DNI y un entrenador de tercera división que a lo mejor no tenga retribución 1.500 euros. Parece un poco ilógico, ¿no? En cualquier caso, si efectivamente fuera así, debería de ajustarse, en teoría, esa retribución al coste efectivo del servicio. Es decir, no puede establecerse el 3% para que nos den la licencia federativa para poder ejercer la actividad, sino que la estructura de costes debe de ser un parámetro para la fijación del precio, ¿de acuerdo? No solamente lo exigen las normas de derecho público en España, sino, por supuesto, las normas de competencia, que como bien conocéis, son aplicables a nivel comunitario, ¿no? De las que también Italia y Portugal tienen que hacer valer, ¿no? Y esto es un poco la ponencia. Quería simplemente plantear el debate, abrirlo a todo el mundo y ver qué es lo que podemos comentar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Masía. La verdad es que el 3% yo creo que